buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, estimado doctor, dependiendo del horario en el que usted nos está viendo. El día de hoy vamos a dar una explicación al respecto de las etapas del proceso penal, empezando en un primer momento en relación a la etapa preparatoria, la etapa de juicio oral, etapa de recursos y la etapa de ejecución penal. En ese sentido, en la siguiente diapositiva, estaremos viendo los integrantes del grupo, mismos que tendrán una presentación propia, respectiva, en cada una de sus presentaciones. A su vez, en la siguiente diapositiva, estaremos dando inicio a lo que respecta a la etapa preparatoria. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristal. Buenos días, doctor. Mi nombre es John Álvaro y como podrá ver en pantalla, yo le voy a hablar de la etapa preparatoria. Para empezar a desarrollar esto de la etapa preparatoria, debemos primero saber qué es la etapa preparatoria, y para ello hemos tomado un autor muy importante, que es Samuel Pita Romero, y me atrevo a citarlo en lo referente a su concepto, que nos dice que la etapa preparatoria es la actividad procesal en la que el Ministerio Público, conociendo una supuesta comisión de un hecho delictivo, reúne los elementos necesarios para arribar a un acto conclusivo. Bajo ese sentido, ahora bien que ya sabemos lo que es la etapa preparatoria, cabe mencionar la división de la etapa preparatoria. ¿Por qué? Porque se divide en subetapas. ¿Cuáles son estas subetapas? Pues son los actos iniciales, el desarrollo de la etapa preparatoria y la conclusión de la etapa preparatoria. Es decir, que hay un inicio, hay un desarrollo y hay una conclusión. Vámonos con la primera subetapa, que son los actos iniciales. Para empezar a hablar de los actos iniciales, primero debemos empezar a referir cómo se conoce la comisión de un hecho delictivo. En ese sentido, podemos hablar del jus puniendi, que es la facultad que tiene el Estado de perseguir y sancionar. Y esta facultad de perseguir y sancionar lo tienen ciertas instituciones que tienen la capacidad jurídica para hacerlo. ¿Y cómo se enteran estas instituciones de la comisión de un hecho delictivo? Pues hay tres maneras: la denuncia, la querella y la acción directa. Vámonos con la denuncia. La denuncia, básicamente, como usted bien sabe, pues lo puede interpretar cualquier persona de manera oral o escrita, y puede ser interpuesta ante dos instituciones. Puede ser interpuesta tanto como la policía o ante la fiscalía. Vámonos al primer caso. Digamos que se interpone la denuncia ante la policía. Aquí básicamente la policía, una vez que tiene conocimiento de esto, le informa al fiscal, y para eso tiene 24 horas. Y una vez que el fiscal tiene conocimiento de la denuncia que se ha hecho ante la policía, el fiscal tiene que remitir estos antecedentes al juez, y para ello también tiene 24 horas. Ahora bien, si la denuncia se realiza ante la fiscalía, pues básicamente se salta lo que es el primer paso de la policía, e igualmente tiene que remitir al juez los antecedentes en el plazo de 24 horas. Vámonos con la querella. La querella, igual como usted bien sabe, se interpone de manera escrita, lo puede interponer la víctima, y a diferencia de la denuncia, eso se interpone no ante la policía, sino ante el Ministerio Público. Y aquí igual el Ministerio Público tiene que informarle a lo que es el juez, y para eso igual tiene 24 horas. Y una vez que cabe mencionar el plazo de estas 24 horas, cabe mencionar que la querella puede ser que no se haya recetado, es decir, que puede que no lo recepcionen porque, no sé, falta algún requisito que nos da el artículo 290 del Código Procesal Penal, es decir, que los plazos empiezan a correr a partir de la recetación de la querella. La acción directa. La acción directa es muy sencilla, básicamente es la intervención que hace el policía cuando conoce, básicamente interviene ante el conocimiento de que existe una comisión de hecho delictivo, ¿no? Y a diferencia de la querella o de la denuncia, tiene el plazo de 8 horas para informarle al fiscal. Bien, ahora es muy importante saber algo, ya sea en la denuncia, en la querella o en la acción directa, el fiscal es el director funcional de la investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente la policía tiene que someterse a las órdenes que dé el fiscal, obviamente esto en el campo de la investigación, para que la policía realice ciertas actividades de investigación. Ahora que ya sabemos esto, cabe mencionar el informe de investigación, específicamente el informe inicial. Esto básicamente lo hace la policía y se lo presenta al juez, específicamente a un juez de instrucción. ¿Pero por qué al juez? Pues básicamente porque el juez es el encargado de que se respeten tanto los derechos, las garantías y los principios de las personas que vayan a ser investigadas. Segundo, tenemos el informe final de investigación preliminar. A ver, aquí la normativa nos dice que la policía tiene 20 días para emitir un informe. Este informe es igual, tiene que ser presentado al juez y le dirá: señor juez, hemos recolectado tales pruebas, tenemos tales testificaciones, etc. La resolución conclusiva de investigación preliminar. Aquí el juez básicamente le conmina al fiscal que debe emitir una resolución en el plazo de 5 días a partir del informe final de investigación que ha hecho la policía. Es decir, que una vez que el fiscal haya emitido esta resolución, podemos decir que se ha dado fin a la primera subetapa. Vámonos con la segunda subetapa, que es el desarrollo de la etapa preparatoria. Como bien antes les había dicho, hay un inicio, hay un desarrollo y hay una conclusión. Esta segunda subetapa empieza con la resolución conclusiva de investigación preliminar. Básicamente, esta resolución conclusiva da
final a la primera subetapa y da inicio a la segunda subetapa. Y con esta actividad, lo que nosotros como abogados podemos interponer básicamente medios de defensa, no sé, recursos, no, perdón, no recursos, incidentes, excepciones, recusa, excusa, etc. Esta resolución conclusiva puede tener 4 posibilidades. ¿Cuáles son estas 4 posibilidades? Pues la imputación formal, la complementación de investigaciones, el rechazo de la denuncia o la querella o las salidas alternativas. Vámonos con la imputación formal. Aquí, una vez que la policía ha hecho estas investigaciones y se determina que hay suficientes indicios sobre la existencia del hecho delictivo y la participación del imputado, básicamente con esta imputación formal, el fiscal lo que tiene es la capacidad de solicitar las medidas cautelares. Y obviamente sobre esto hay un plazo. ¿Cuál es ese plazo? Es de 6 meses. Esos 6 meses son utilizados para que la policía haga una investigación más exhaustiva de esto, porque recordemos que los 20 días que se les ha dado anteriormente no son suficientes. Es más, cabe mencionar que estos 6 meses pueden ser ampliados hasta los 18 meses. La complementación de la investigación. Esto se da cuando el fiscal tiene dudas, no tiene la claridad de certeza y básicamente le conmina a la policía de que amplíe su informe de investigación. Es por eso que aquí vemos, pueden existir 3 posibilidades, que son 3 plazos. Por ejemplo, tenemos los 60 días para delitos complejos, los 80 días para pericias pendientes y los 120 días cuando se necesite la cooperación internacional. Una vez que se cumplan estos plazos, ya sea de 60, 80 o 120 días, el fiscal ya va a tener cierta certeza y ya va a poder decidir si imputa formalmente o rechaza la denuncia de la querella. Eso nos lleva al siguiente punto, el rechazo de la denuncia de la querella. Esto se da cuando el fiscal piensa que no existen los suficientes elementos como para que se continúe con la investigación. Por ejemplo, que el hecho delictivo no existió, que la persona no participó del hecho o que no está individualizado, o no existen elementos de convicción, y cuando se presenta un obstáculo legal. Los 4 puntos creo que son muy entendibles. Tal vez el quinto punto no es entendible y por ello voy a dar un ejemplo. Puede ser que la persona que se ha investigado no sé, ya ha sido juzgado o ya ha sido sancionado. Esto iría con el principio non bis in idem, que básicamente nos dice que nadie puede ser sancionado y juzgado 2 veces por el mismo delito. En aquí claramente podemos encontrar un obstáculo legal. Las salidas alternativas. En lo referente a las salidas alternativas tenemos 4, que son la suspensión condicional del proceso, los criterios de oportunidad, la conciliación y el procedimiento abreviado. Créanme que me gustaría desarrollar cada uno de esos, pero por motivos de tiempo solo me voy a limitar a decir que cada uno de estos tiene su propio procedimiento, que tiene que cumplir ciertos requisitos. Esta es la tercera etapa y es la última, que es la conclusión de la etapa preparatoria. Y en mi opinión es la más sencilla porque básicamente esto surge de la imputación formal y termina con un requerimiento conclusivo. Este requerimiento conclusivo tiene 3 caminos. Puede ser el sobreseimiento, el requerimiento de salidas alternativas o la acusación. Vámonos con el sobreseimiento. Aquí básicamente esto se da cuando la persona no es culpable bajo ningún concepto, es decir, básicamente es inocente. El requerimiento de salidas alternativas, ya se los dije anteriormente, se debe cumplir ciertos requisitos, tienen sus tiempos, cada uno tiene sus procedimientos. Así. La acusación, esto es muy importante, porque esto se da cuando se tiene los suficientes elementos de convicción de que una persona es culpable del hecho delictivo, y esto nos abre las puertas para entrar a lo que viene a ser la segunda etapa, que es el juicio oral, la cual Cristal muy amablemente nos va a explicar a continuación. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Como bien mencionaba el compañero John, ahora estaremos dando inicio a lo que respecta al juicio oral y público como segunda etapa del procedimiento penal. En la siguiente diapositiva estaremos viendo cuáles son las finalidades específicamente del juicio oral y público, comenzando a señalar que justamente este se basa en relación a la acusación formal, cuando existan todos los elementos e indicios suficientes para delimitar que el sujeto activo es con probabilidad autor o partícipe. En ese sentido, podemos entender que exclusivamente esta etapa de juicio oral está destinado a comprobar si es que hubo o no el delito, ya sea para acusarlo o, en todo caso, llevarlo, por ejemplo, a una audiencia de juicio oral en relación a su culpabilidad o simplemente exentarlo de responsabilidad. Asimismo, esta audiencia de juicio oral se basa y está sujeto a principios sustanciales, como podemos ver en pantalla, tales como ser el de publicidad, contradicción, oralidad, continuidad y otros principios más que los estaremos explicando a continuación. A su vez, es muy importante señalar que dentro de esta etapa del juicio oral nos tenemos que basar en relación al artículo 371 del Código Procesal Penal, que nos habla justamente de toda esta práctica probatoria, señalándonos que la sentencia debe versar justamente en relación a todo lo que se ha probado en la audiencia de juicio oral. En la siguiente diapositiva estaremos justamente viendo y desarrollando y siendo más específicos en relación a estos principios sustanciales que son base fundamental para una audiencia de juicio oral. Como podemos ver, tenemos en un primer momento el principio de inmediación, continuidad, oralidad, contradicción y publicidad. En ese sentido, el principio de inmediación lo podemos encontrar en los artículos 330, 340 al 370 del Código Procesal Penal. Específicamente nos señalan que todas las partes deben estar presentes en audiencia de juicio oral, respetando lo que refiere la defensa técnica y la
defensa material del sujeto activo, así como también los derechos y garantías de cada uno, ya sea del sujeto activo o del sujeto pasivo. En ese sentido, nos podemos dirigir al principio de continuidad y para ello me remito al Auto Supremo 640 quebrado 2014, lo mismo que ratifica, ¿no?, ya lo señalado por el Auto Supremo 93 quebrado 2011 del 14 de marzo, que refiere que una vez iniciado el juicio, este debe terminar directamente. ¿A qué me refiero? Incluso deben habilitarse días y horas extras para poder continuar con el juicio y así sea de una u otra manera más celero. En ese sentido, podemos ver otro principio fundamental, que es el principio de oralidad, puesto que la sentencia constitucional 103 quebrado 2004 es una sentencia fundadora, puesto que nos señala que todos los actos en audiencia de juicio oral, justamente vemos su nombre, juicio oral, deben ser justamente dados de manera verbal, a excepción de algunos documentos o de algunas pericias específicamente que se encuentran recogidos en documentos. A su vez, tenemos el principio de contradicción, mismo que está relacionado respectivamente con el artículo 25 de la Convención Americana, que refiere el derecho a la defensa y el principio de igualdad de las partes, puesto que al tener ambas partes el principio de igualdad, podemos percibir que ambas partes pueden señalar cuáles son sus alegaciones, cuáles son las pruebas de cargo, cuáles son las pruebas de descargo, para así llegar a delimitar las conclusiones finales. A su vez, tenemos el principio de publicidad. En ese sentido, nos podemos basar en el Auto Supremo 43 quebrado 2016 de 21 de enero, que nos refiere exclusivamente que este principio de publicidad no hace alusión exclusivamente a que las partes tengan conocimiento sobre todo lo que se desarrolla en el proceso, sino que es fundamental que la sociedad misma tenga acceso a este proceso. Evidentemente existen algunas excepciones, por ejemplo, cuando se tratase de menores de edad o cuando esté en peligro la integridad de alguna de las partes o, por ejemplo, cuando estemos hablando de secreto industrial y demás, entonces existe una excepción a este principio de publicidad. Bien, continuando, en la siguiente diapositiva estaremos justamente desarrollando algunas etapas fundamentales o subetapas dentro de lo que respecta a la audiencia de juicio oral. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Recordemos que la etapa de juicio oral efectivamente se divide en dos partes. En un primer momento, la preparación para el juicio oral y en un segundo momento, la substanciación del juicio oral. En un primer momento podemos ver que la preparación del juicio oral es más que todo administrativo. ¿Por qué? Justamente en la siguiente diapositiva estaremos señalando por qué tiene esa calidad de administrativo, puesto que directamente en un primer momento se hacen sola y exclusivamente actuaciones administrativas. Podemos ver que tenemos, por ejemplo, la recepción de la acusación por parte del juzgado o tribunal, quien recibe justamente la acusación formal realizada por la Fiscalía y efectivamente se radica la causa en 24 horas. Radicar la causa justamente nos hace alusión a la sentencia constitucional 485/2006, que nos dice que entendemos por radicar la causa cuando el juez abre su competencia. En ese sentido, notifica al Ministerio Público para que pueda presentar la prueba de cargo en el tiempo fundamental de 24 horas. A su vez, una vez recibida esas pruebas, notifica al querellante o a la víctima para su acusación particular o para que se adhiera a la acusación del Ministerio Público. Para ello tiene 10 días específicamente para poder presentarlo. A su vez, nos podemos dirigir justamente ya culminando estos 10 días brindados al querellante o a la víctima. Culminado este tiempo, se notifica específicamente al imputado para que de igual manera pueda presentar su prueba de descargo con un tiempo o un parámetro establecido de 10 días. En la siguiente diapositiva podremos ver que una vez que se haya concluido específicamente este parámetro de 10 días que se le ha dado al imputado para que pueda presentar su prueba de descargo, nos dirigimos exclusivamente al auto de apertura de juicio oral. Este auto de apertura de juicio oral es fundamental porque va a dar inicio a la segunda etapa o subetapa exclusivamente de esta etapa del juicio oral. ¿En qué consiste? ¿En qué tiempo se lleva y a quiénes se notifica? Bueno, consiste justamente en un señalamiento de día y hora para cuando se va a realizar la audiencia de juicio oral. Se llevará entre los 20 a 45 días y se notifica a todas las partes. Con eso me refiero secretarios, sujetos del proceso penal, principales, sujetos accesorios, quienes tienen que estar presentes en la audiencia de juicio oral. Bien, siguiente diapositiva. Una vez culminados con esa subetapa, podemos ver que tenemos la segunda subetapa, que es la substanciación del juicio oral. En ese sentido, continuando con la siguiente diapositiva, podremos ver que ya una vez estando substanciando el juicio oral, se tienen que cumplir distintas formalidades. En un primer momento, se tiene que verificar que todas las partes estén presentes. Es por ello que se instala la audiencia en relación al artículo 344 del Código Procesal Penal. Perdón, y se da apertura a lo que viene a ser la lectura de la acusación y el auto de apertura. Esta lectura de la acusación específicamente de lo que se ha desarrollado por el Ministerio Público y en base a la sentencia constitucional 988/2015-R2 refiere que esta lectura de la acusación debe ser totalmente fundamentada por el Ministerio Público, señalando exclusivamente por qué ha acusado al sujeto activo. Culminando con esto, podemos señalar otro momento sustancial en la siguiente diapositiva dentro de la segunda subetapa de la substanciación del juicio oral. Podemos percibir que se
pueden tramitar en esta etapa los incidentes y excepciones exclusivamente. Los incidentes pueden ser tramitados efectivamente en cualquier momento del proceso porque estamos hablando de cuestiones de forma. A su vez, las excepciones tienen una delimitación exacta que pueden ser planteadas justamente en un transcurso de la etapa preparatoria y yéndonos a la etapa de juicio oral. Tenemos específicamente 5 excepciones: de excepción de prejudicialidad, falta de acción, incompetencia, extinción de la acción penal, cosa juzgada. De manera breve, eso los podemos encontrar en el artículo 314 a 315, señalando que la excepción de prejudicialidad hace alusión a que el sujeto activo puede irse a la vía extrapenal, o una de las partes irse a la vía extrapenal. Falta de acción, porque existe un impedimento legal para proseguirla, o existe un impedimento legal exclusivamente que no permite que esta acción sea tomada en cuenta o sea sustancial para que se pueda desarrollar la audiencia. La incompetencia, hacemos alusión a la incompetencia inhibitoria y declinatoria, extinción de la acción penal por varios motivos: por muerte, porque ya pagó la multa, por conciliación y demás cosas, y por cosa juzgada en relación al principio non bis in idem. Siguiente diapositiva, por favor. Una vez concluido con esto, es necesario señalar que después que se da el paso tercero, que es la declaración del imputado, directamente nos vamos al paso número 4, que es el desfile probatorio. Es muy importante el desfile probatorio porque, en base a otra sentencia fundadora, que es el Auto Supremo 023-2015, nos señala que este desfile probatorio debe cumplir un conjunto de formalidades. Primero, debe cumplir fases y debe cumplir condiciones de legalidad. En relación a las condiciones de legalidad, podemos hacer alusión a la doctrina de conexión de anticuricidad, es decir, que si un elemento de prueba, medio de prueba o fuente de prueba es ilegal desde su primer momento, será ilegal incluso hasta cuando se la proponga en audiencia de juicio oral. Estas fases son exclusivamente 5, como será el conocimiento, la obtención, la proposición, la producción y la valoración de la prueba. En la siguiente diapositiva ya estaremos viendo cuál es la etapa final de esta audiencia de juicio oral, o la etapa de juicio oral. En un primer momento se discute efectivamente y se clausura el debate. Prosiguiendo a ello, nos vamos a la deliberación y sentencia, específicamente en el que se deba dictar sentencia al imputado. En este caso vemos una excepción al principio de continuidad, porque puede ser que en esta deliberación y sentencia lo que se tenga que dar lectura en audiencia de juicio oral pueda ser totalmente largo. En ese sentido, se da un tiempo específico para que se pueda dar en un segundo momento esta sentencia, esta deliberación específicamente, y a su vez, una vez concluido con ello, nos vamos al registro del juicio. Muchas gracias. Continuamos ahora con la tercera etapa de la etapa de recursos. Hasta luego. Un saludo. Continuando con el proceso penal, nos encontramos con la tercera etapa, que es la etapa de recursos. En la siguiente diapositiva observamos un concepto general, que hace referencia a que los recursos son los medios de impugnación, por lo cual las partes en el proceso pretenden hacer un nuevo examen de cuestiones fácticas o jurídicas a la resolución que fue emitida por el juez en un juicio anterior. En la siguiente diapositiva observamos, y siguiendo con la doctrina, los conceptos de autores, y es por ello que el doctor Claria, en su libro Derecho Procesal Penal, nos señala que es un medio impugnativo por el cual la parte considera agraviada por la razón judicial que estima injusticia o ilegalidad. En su momento, el doctor Manuel Ayllán, profesor de Universidad Católica de Córdoba, nos señala que desde un punto de vista sustancial, el recurso es una manifestación de voluntad a quien ataca la resolución judicial y se considera ilegal y aberrante. Por su parte, el doctor William, en Derecho Procesal Penal boliviano, nos señala que este recurso es de naturaleza procesal, según la ley que concede a las partes de imputar las resoluciones judiciales consideradas erróneas o injustas, y tiene como fundamento de que el juez puede equivocarse al momento de cumplir su misión constitucional, y es por ello que los recursos se basan en el principio de la factibilidad, dado que los jueces en cualquier momento pueden cometer una equivocación. En la siguiente diapositiva observamos lo que es los caracteres de los recursos y cómo ellos se tienen los requisitos para la impugnación, que debe ser necesariamente una resolución emitida por un juez que debe desplazarse por escrito o de manera verbal en una declaración expresa de voluntad. En la siguiente diapositiva observamos lo que son las funciones del recurso, y específicamente este tiene de tipo utilitario y de tipo político. Su función es corregir los errores judiciales y lograr la recta aplicación de derecho y justicia al caso concreto. En la siguiente diapositiva observamos lo que son las funciones del recurso o la causa del recurso, que es el elemento objetivo, subjetivo y temporal. En el elemento objetivo expresa dado que no toda resolución debe ser impugnada de Código de Procedimiento Penal, y expresa que tiene que decir las resoluciones pueden ser apeladas, es decir, en las normas judiciales que se encuentran definidas. El elemento subjetivo es que la persona afectada por por el juicio oral que se dio anteriormente, agraviada a través de una resolución que causó daño específico. Y el elemento temporal debe cumplir plazos procesales, tiempos específicos para que la resolución sea admitida. En la siguiente diapositiva
observamos lo que son los recursos y sus diferentes efectos que pueden producir. Entre ellos tenemos 4, el suspensivo, devolutivo, extensivo y diferitivo. Los que están en pantalla de color amarillo son los que son más aplicados y más importantes en nuestra legislación, y es por ello que el suspensivo es de forma taxativa, dado que la resolución judicial no surte efectos jurídicos hasta que el recurso se resuelva, y existe una suspensión del efecto a causa del imputado sin efecto momentáneo. El devolutivo es la forma o regla general de la presunción en el código y se aplica a la resolución, es decir, surte efectos jurídicos legales, y cabe decir que esta se sobrepone cuando la ley no lo especifica. El extensivo es para que todo lo beneficie a las partes. Esto mayormente se ve en los delitos donde existen coautores o múltiples autores. En el efecto diferido hacemos referencia a nuestra legislación, que es de escasa utilización. Prácticamente es como que el juez se excusa de resolverlo y estaría cumpliendo un incumplimiento. En la siguiente diapositiva observamos lo que es la finalidad de los recursos, que específicamente son 4: la modificación, anulación, revisión y reposición de una resolución judicial. En la siguiente diapositiva observamos qué tipos de recursos existen, y específicamente son 5 que están establecidos en el Código Procesal Penal: el recurso de reposición, de apelación restringida, apelación incidental, recurso de casación y recurso de revisión. En la siguiente diapositiva desarrollamos lo que es el primer recurso de reposición, y este específicamente procede ante providencias de mero trámite, y están articuladas en el artículo 401 al 402. Esta debe ser interpuesta dentro de 24 horas, notificada la providencia, y debe interpretar de manera escrita o verbal dentro del juicio y ante el mismo tribunal. En la siguiente diapositiva observamos lo que es el recurso de apelación incidental, que solo procede en casos específicos que los determina la ley, que son 10, los especifica el artículo 403, y esto se debe interponer ante el mismo tribunal que ha sido la resolución judicial, y el tiempo de interponer es de 3 días desde la notificación de la resolución. Se presenta de forma escrita o verbal en la misma audiencia. En la siguiente diapositiva observamos todos los casos en los que sí procede la apelación incidental. Siguiente diapositiva, por favor. Y por ello, el primer caso es la suspensión condicional del proceso. Se resuelve ante una excepción, se resuelve ante medidas cautelares o la sustitución, y desestima la querella y resuelve la objeción de la querella, declara la extinción de la acción penal, concede o revoque o rechace la libertad condicional, niega o revoque la solicitud de ampliación de etapa preparatoria, o admite o niegue la suspensión o extinción de la pena, y cuando resuelva la reparación del daño. En la siguiente diapositiva observamos lo que es el recurso de apelación restringida, y esto solo procede en 2 casos: cuando exista una inobservancia o una errónea aplicación de la ley en la resolución judicial, y es por ello que mediante el recurso se debe demostrar la mala aplicación de estos 2, y el recurso es considerado como segunda instancia. La ruptura de la línea jurisprudencial es muy fundamental y debe ser interpuesto dentro de 15 días notificada la sentencia. En la siguiente diapositiva observamos lo que es el recurso de casación, y este solo procede mediante autos de vistas. Es un plazo de interposición de 5 días, y específicamente debe especificar la contradicción a la línea jurisprudencial, es decir, que en las sentencias judiciales el juez ha ido en contradicción de las mismas. El recurso debe señalar las contradicciones, y debe ser 10 días en la sala, y se meterá resolución los efectos de conocimiento a las demás salas penales que pueda llegar. En la siguiente diapositiva observamos lo que es el recurso de revisión, y esta no existe un tiempo de interposición, es decir, se puede interponer en cualquier momento desde la ejecución penal, y procede ante sentencias condenatorias. El recurso es considerado como de última instancia, dirigido al Tribunal Supremo de Justicia, y la sentencia rechaza o anula lo que es la anterior. Y en la siguiente diapositiva miramos solo los casos en los que procede, los mismos que están articulados en el artículo 421 del Código Procesal Penal, y en la siguiente diapositiva observamos lo que es la etapa de ejecución penal, que le explicará mi compañera. Gracias, compañera. Bueno, con lo que es la última etapa, que es la ejecución penal. Siguiente, por favor. Bueno, en esta ejecución penal es cuando se dicta lo que es la sentencia. Claramente en el artículo 428 del Código Procesal Penal nos dice lo siguiente: que las sentencias condenatorias serán ejecutadas por el juez de ejecución penal, quien tendrá la competencia para poder resolver todas las cuestiones o incidentes que se susciten durante la ejecución. Siguiente, por favor. Claramente en esta ejecución penal, al momento de dictar lo que es la sentencia, los condenados tienen ese derecho, que ésta se encuentra en el artículo 429 del Código Procesal Penal, que el condenado durante la ejecución de la condena tendrá los derechos y garantías que le otorgan tanto la Constitución, las convenciones y los tratados internacionales vigentes, y así también leyes.
También tenemos una ley que es la 2298, que es la ley del 20 de diciembre de 2021, del 2001, ley de ejecución penal y supervisión. Esta ley tiene como objeto, como un principio, la ejecución de las penas y medidas de seguridad dictadas por los órganos jurisdiccionales competentes, como un segundo, el cumplimiento de la supervisión condicional del proceso y de la pena, como un tercero, la ejecución de las medidas cautelares de carácter personal. Siguiente, por favor. Así también rescatando de lo que es esta ley 2298, tenemos el principio de legalidad que nos menciona que ninguna persona podrá ser sometida a prisión del delito o lograr inmediatamente la readaptación. Lo que quieren buscar aquí a través de una cabal comprensión es el respeto de la ley y que pueda haber un principio de legalidad, más que todo en lo que es la ejecución penal. Ahora, con lo que es la finalidad de la pena, es que la pena tiene que proteger a la sociedad contra los delitos y lograr, como bien lo dije, la readaptación aquí más que todo a los que van a ser condenados ante la sociedad. Ahora, también tenemos que es la igualdad, que es una aplicación de esta ley que todas las personas sin excepción alguna gozan de igualdad jurídica, que está prohibida toda la discriminación, puede ser tanto la raza, el color, género, orientación sexual, lenguaje, religión, cultura, opinión política y nacionalidad. Así también tenemos los derechos y obligaciones que las personas privadas de libertad tienen ese goce, también ese derecho y esas obligaciones que deben cumplir. Siguiente, por favor. Vamos a irnos a los que son las penas. Tenemos como es la libertad condicional, que nos menciona que mediante la resolución motivada, previa informe de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios, se podrá proceder lo que es la libertad condicional por una sola vez. Así también tiene que cumplirse estos requisitos. Como un primer requisito es que es haber cumplido las 2/3 partes de la pena impuesta. Como un segundo, haber observado o tener esa buena conducta. Como un tercero, haber demostrado vocación por el trabajo. También tenemos el dado que nos indica el artículo 435 del Código Procesal Penal, que puede existir lo que es la revocación de la libertad condicional. Ahora, como siguiente pena podemos tener lo que es las multas. Las multas se ejecutarán conforme a lo dispuesto que está en el Código Penal. Así también tenemos en el artículo 438, que es el perdón ofendido. El perdón ofendido es cuando se pide perdón a la víctima en los delitos, puede ser más que todo, se da en los delitos de acción privada, donde se extingue la pena. El juez de ejecución penal, a su mérito, ordenará lo que es inmediatamente la libertad del condenado. También podemos encontrar estas penas en el Código Penal, si no me equivoco, está en el artículo 25. Siguiente, por favor. Ahora, dada esto, las medidas de seguridad que tenemos es en el artículo 439, que el juez o tribunal que dictó la sentencia determinará el establecimiento y estas deben ir cada 6 meses a revisar y examinar. Ahora, acerca de lo que es el artículo 440, acerca de los registros, que todo juez o tribunal remitirá al registro copia autenticada de esas resoluciones. Entonces, esto debe, una vez dada lo que es las sentencias, debe existir lo que es el registro. Así finalizamos la parte del video expositivo con una frase: ganamos justicia más rápidamente si hacemos justicia a la parte contraria. Gracias.